Negociación y estructura del tratado. ¿Qué son los tratados internacionales? Un tratado internacional es un acuerdo jurídico, celebrado entre sujetos de derecho internacional, generalmente estados, y en algunas ocasiones también organizaciones internacionales, con la intención de crear derechos y obligaciones vinculantes para las partes involucradas. Estos tratados pueden regular áreas como la cooperación económica, política, cultural, ambiental o de seguridad. Aunque teóricamente un acuerdo puede ser verbal, normalmente los tratados se formalizan por escrito para garantizar claridad, prueba y seguridad jurídica. Los tratados internacionales se clasifican en los siguientes tipos. Por su materia, estos son tratados de derechos humanos, ambientales, comerciales, de paz, de defensa, culturales, humanitarios, etc. Por las partes, estos son realizados entre estados y organizaciones internacionales, o entre organizaciones internacionales. Por su duración, estos tratados pueden ser de duración determinada o indefinida. Por su alcance normativo, se divide en tratados normativos o de ley. Estos establecen reglas generales de aplicación amplia. Y en tratados contractuales, estos regulan las obligaciones recíprocas específicas entre las partes. Por la apertura a nuevos participantes. Estos se dividen en abiertos. Estos son ratificados o adheridos por otros estados u órganos que cumplan los criterios establecidos. Y en cerrados, estos están limitados a las partes originales. Por último tenemos por su procedimiento de conclusión. Se dividen en conclusión solemne. Estos siguen un procedimiento formal clásico, tal como la firma y ratificación. Y en conclusión simplificada. Estos emplean mecanismos acelerados o menos formales planeados en el mismo tratado para su modificación o adhesión. Proceso de celebración de los tratados. De acuerdo a la Convención de Viena, las etapas para celebrar un tratado internacional son las siguientes: negociación, adopción del texto, autentificación del texto, la manifestación del consentimiento y, por último, entrada en vigor. Negociación. Esta etapa se realiza por vía diplomática con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes para establecer las cláusulas del tratado. Adopción del texto. Una vez terminada la negociación, se adopta el texto definitivo del tratado. Esto puede ser por unanimidad en el caso de acuerdos bilaterales, o conforme lo convengan los estados parte cuando son multilaterales, y a falta de acuerdo, bastará con la aceptación de las 2/3 partes de los estados presentes y votantes. Autentificación del texto. Las partes firmantes certifican que el texto es auténtico y definitivo, ya sea conforme el procedimiento establecido por las partes en el mismo tratado, o a falta de este mediante la firma, ad referendum, o la rúbrica de los representantes de los estados en el texto del tratado. La manifestación del consentimiento. Con este acto, las partes expresan su voluntad de cumplir con el tratado y se obligan a ello. Esto puede realizarse a través de la firma, rúbrica y canje de instrumentos, así como por la ratificación, la aceptación, la aprobación y la adhesión al mismo. Y como última etapa, tenemos la entrada en vigor. Aquí es cuando se cumplen las condiciones previstas en el propio tratado. La representación del Estado parte. El consentimiento de un Estado para obligarse en un tratado internacional puede realizarse a través del jefe de Estado, jefe de gobierno o ministro de Relaciones Exteriores. Fuera de estos casos, para representar a un Estado en la negociación, adopción o autenticación del texto de un tratado, así como para expresar el consentimiento de obligarse al mismo, se requiere de un documento emanado por autoridad competente denominado plenos poderes, en el cual se designa a uno o varias personas para estos menesteres. Vigencia de los tratados.
El tratado entrará en vigor en la fecha que sea establecida o se haya acordado entre los estados negociadores. Y, en ausencia de disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores en obligarse por el tratado. Nulidad de los tratados. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados señala varias causas de nulidad de los tratados. Entre ellos se encuentran la violación a normas de derecho interno, el error, el dolo que se configura cuando un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por conducta fraudulenta de otro Estado, corrupción del representante, la coacción sobre el representante o sobre el Estado mismo, y por último, la oposición a normas imperativas de derecho internacional. Su terminación. Estos pueden terminarse mediante disposición expresa en texto o por consentimiento de todos los estados parte. El estado parte tiene que informar a los demás integrantes del mismo que tiene intención de denuncia o retiro del tratado con 12 meses de anticipación. Otras causas de terminación de tratados son las siguientes: por celebración de un tratado posterior que verse sobre la misma materia y en el cual hayan participado los mismos estados, por violaciones graves al tratado, por la imposibilidad de cumplimiento, por cambios fundamentales de las circunstancias respecto al momento de la celebración del tratado, por ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre los Estados miembros, con el surgimiento de una nueva norma imperativa de derecho internacional que ordene la nulidad de todo tratado que se oponga a la misma. Tratados internacionales vigentes al día de hoy. Los siguientes son algunos de los tratados internacionales más conocidos que están vigentes al día de hoy. Carta de las Naciones Unidas. Convención de Ginebra. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acuerdo de París. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP, o también llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Tratados y acuerdos internacionales firmados por México. Mercosur, Alianza del Pacífico, Asociación Europea de Libre Comercio, AEL. Tratado de Asociación Transpacífico, TPP. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Algunos otros son: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Y Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Muchas gracias por ver.